Mañana voy a pedirles si me acompañan a la primera carta del apóstol Juan y vamos a continuar allí en el capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo del versículo 3 en adelante. La palabra del Señor nos dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Padre, es imposible comprender tu palabra si no es por la obra de tu Espíritu. Es tu Espíritu Santo el que ilumina nuestro corazón para que nosotros podamos comprenderla. Nosotros venimos ante tu palabra, Señor, necesitados de ser transformados. Necesitamos ser transformados. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos transformes, Señor, que en esta hora podamos comprender la profundidad de lo que tú nos enseñas en este pasaje y podamos darte gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si el día de hoy nosotros preguntáramos a la mayoría de los cristianos qué es lo que se necesita para que alguien sea cristiano. Si alguien te preguntara a ti qué es lo que yo necesito para ser cristiano, muchos cristianos hoy en día contestarían: necesitas hacer la oración de fe. Necesitas hacer una oración y eso te hace un cristiano. Necesitas ir a la iglesia, eso te hace un cristiano. Necesitas orar y eso te hace un cristiano, leer la Biblia, eso te hace un cristiano. Sin embargo, Jesús dejó bien claro qué es lo que se necesita para que alguien sea un cristiano. Y lo que se necesita es nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, un hombre, un experto en las Escrituras, un teólogo de ese entonces, vino a Jesús de noche. Y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si nosotros escucháramos esas palabras, muchas personas pensarían que ese hombre ya era un cristiano. Conocía la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios en Israel. Sin embargo, Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y no puede entrar en el reino de Dios en consecuencia, si no puedes ver el reino de Dios. Jesús dijo enseguida en versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es imposible que una persona entre en el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ese nacer de nuevo es lo que nos lleva precisamente a creer en Cristo. La pregunta aquí sería: ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si ya hemos nacido de nuevo? Había un problema en esta iglesia, en estas iglesias, porque eran varias iglesias. Había un problema en estas iglesias a las cuales el apóstol Juan está escribiendo esta carta. Y es que había personas en la iglesia creyendo que eran cristianos y afirmando ser cristianos que no eran cristianos.
La pregunta es cómo sabemos cuando alguien es un cristiano y cómo sabemos si nosotros mismos somos cristianos y cómo podemos nosotros ayudar a los miembros de nuestra familia y a otras personas a saber si son creyentes o no. No debemos olvidar que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que si una persona te dice, yo no sé si soy cristiano o no, no te puedes equivocar en esto. Si tú mismo no sabes si eres cristiano o no, o si el fundamento sobre el cual está tu confianza de que eres un cristiano o no es incorrecto, el destino, tu destino eterno depende de tu respuesta a esa pregunta. Así que no te puedes equivocar en eso. ¿Cómo sabemos? El Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Juan cuáles son las señales o las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo y ha creído genuinamente en Cristo. Hasta este momento el apóstol Juan nos ha enseñado 3 de esas evidencias. 3 evidencias. La primera evidencia es que los cristianos genuinos solamente creen y solamente siguen lo que es desde el principio. La doctrina que es desde el principio. Aquello que los apóstoles que anduvieron con Jesús habían oído, habían visto con sus ojos, habían contemplado y habían palpado con sus manos acerca del verbo de vida. Así que entonces el creyente genuino tiene un anhelo por la verdad. Y esa verdad está en las Escrituras, de tal manera que el creyente genuino tiene un anhelo por la palabra de Dios. Si tú no tienes un anhelo por la palabra de Dios, entonces ahí es una luz amarilla. El creyente genuino tiene un anhelo por la verdad y basa su fe y basa lo que él hace, lo que él practica y la manera en que sigue a Dios exclusivamente en las Escrituras. Eso significa entonces que toda aquella persona que sigue un falso evangelio, aún con una buena intención, toda aquella persona que pretende seguir a Dios a su propia manera, o que sigue a Dios de una manera incorrecta, aunque él no sabe que es incorrecta, pero no es conforme a las Escrituras, no es un cristiano. No ha nacido de nuevo. La segunda señal es que un cristiano genuino no vive en pecado. Y de eso hablamos la semana pasada. No vive en pecado, no practica el pecado, no se deleita en el pecado, más bien aborrece el pecado. Eso no significa que el cristiano genuino no peca. Ya el apóstol Juan nos ha dejado claro que si alguno dice que no tiene pecado, si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que el cristiano genuino peca. En ocasiones cae, en ocasiones desobedece a Dios, pero cuando lo hace, se siente muy mal de hacerlo. Se siente muy mal de hacerlo. ¿Por qué? Porque no desea el pecado. No desea el pecado. De allí que el cristiano genuino no minimiza su pecado, no justifica su pecado, no ignora su pecado y no oculta su pecado. Muy por el contrario, el cristiano genuino odia su pecado, aborrece su pecado con todo su ser y busca deshacerse de él. Y es por eso que no lo niega, es por eso que no lo disimula, es por eso que no lo pasa por alto y no lo olvida, sino que al contrario, es pronto para venir a la presencia de Dios y confesar su pecado, reconocer su pecado, arrepentirse de corazón delante de Dios, que examina el corazón de su pecado, y no solamente eso, sino que se esfuerza y trabaja, y si es necesario pide ayuda a otros cristianos maduros, porque busca con todo su ser abandonar su pecado. Y en el pasaje que hoy vamos a analizar, Juan nos presenta una tercera señal, una tercera evidencia de que alguien ha creído en Cristo, de que alguien ha nacido de nuevo. Así que entonces ser cristiano es una obra sobrenatural. No la puedes hacer tú, no la puedo hacer yo. Y estas señales o evidencias no son cosas que nosotros nos esforzamos por hacer para ser salvos. No, no, no.
El nuevo nacimiento es la obra sobrenatural de Dios, y como Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes hacer que eso suceda. Es Dios quien lo hace. Y cuando Él nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo, surge en nosotros el deseo por su palabra. Claro, te vas a tener que disciplinar para leerla, pero tienes el deseo por hacerlo. Y no estás contento sin tener la palabra. Y no estás contento viviendo en el pecado como antes vivías en el pecado y no te molestaba. Ahora tu naturaleza ha cambiado. Y por eso es que el cristiano genuino muestra estas evidencias y crece en estas evidencias. Y en el pasaje que acabamos de leer y que hoy vamos a analizar a partir del versículo 3 al versículo 11, el apóstol Juan nos muestra la evidencia de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y comienza señalándola allí en el versículo 3. Si nosotros notamos, allí en versículo 3 comienza con la conjunción y. De esta manera el apóstol Juan a la misma vez está introduciendo un nuevo tema, está introduciendo una nueva señal, pero no la está desligando de lo que nos ha dicho anteriormente. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En otras palabras, de esta manera nosotros estamos seguros. De esta manera nosotros sabemos que hemos llegado a conocer al Señor. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer al Señor? Dice allí, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Ese verbo llegar a conocer, que Juan utiliza allí, no se refiere, fíjate bien, a un conocimiento intelectual. No se refiere a escuchar acerca de Dios y saber acerca de Dios, información, datos acerca de Dios. No se refiere simplemente a conocer lo que las Escrituras enseñan en cuanto al carácter de Dios y la obra de Dios. No es un conocimiento teórico y distante. Más bien esa palabra se refiere a un conocimiento que proviene de tener una relación personal con Él. Es el conocimiento del cual nosotros hablamos cuando te dicen, oye, conoces a esa persona, pero no en un sentido superficial de identificar a esa persona, sino en el sentido en que un esposo y una esposa se conocen. ¿Y cómo se conocen? Porque tienen una relación, porque tienen compañerismo, amistad, porque abren el corazón y hay una relación allí. Ese es el tipo de conocer en el cual Juan está hablando en ese versículo. En esto sabemos entonces que hemos llegado a conocerle personalmente, porque tenemos una relación cercana y salvadora con Dios. De hecho, el mismo apóstol Juan define esta palabra conocer, este verbo conocer, con la idea de tener comunión. Así habló en capítulo 1, versículo 6. El que dice tener comunión con Dios. Eso está hablando. Este conocer está hablando de una comunión con Dios. Este conocer en capítulo 2, versículo 5, nos habla acerca de estar en Cristo. En versículo 6, de permanecer en Cristo. Entonces está hablando de un conocimiento personal, de un conocimiento relacional, de un conocimiento íntimo, salvador de Dios. Por otro lado, debemos notar la forma de ese verbo conocer. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. La forma gramatical de ese verbo nos habla de algo que ya pasó, pero que tiene repercusiones en nuestra vida presente. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Empezamos a conocerle en el pasado, llegamos a conocerle en el pasado y aún en este tiempo le estamos conociendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que tenemos esa clase de relación íntima, personal, salvadora con el Señor? Dice el apóstol Juan, si guardamos sus mandamientos. En eso sabemos.
No dice guardamos sus mandamientos para conocerle. No, es al revés. Sabemos que hemos llegado a conocerle porque guardamos sus mandamientos. Ahora bien, esa expresión guardar sus mandamientos se encuentra gramaticalmente en un tiempo presente. Y el tiempo presente en el griego nos habla de una acción que es permanente, de una acción que es continua. No está hablando solamente de algo que guardé en una ocasión. No está hablando de algo que guardo de manera ocasional. Está hablando de algo que es continuo, de algo que es permanente. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocerle? Porque estamos guardando y nos mantenemos guardando, es lo que está diciendo, sus mandamientos. Está hablando entonces de un hábito en nuestra vida. Está hablando, de qué es nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de vivir. Es el patrón de nuestra vida. Así que Juan nos está diciendo que los cristianos genuinos tienen el hábito, la costumbre, la manera de vivir, de guardando los mandamientos de Cristo. Ese es el patrón de su vida, eso es lo que él anhela, eso es lo que él busca, eso es lo que él se mantiene haciendo. Fíjate bien, no de una manera perfecta, no de una manera pura, no siempre, porque por eso nos ha dicho en capítulo 1, que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, porque pecado precisamente es desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Sin embargo, ya no es el patrón de su vida. A veces cae en pecado, a veces desobedece a Dios, pero la desobediencia no es el patrón que caracteriza su vida. Al contrario, su estilo de vida es un estilo de vida que busca vivir en obediencia a Dios, que trabaja, que se esfuerza por vivir en obediencia a Dios, y cuando cae, rápidamente reconoce su pecado, reconoce su desobediencia y acude a la presencia de Dios confesando su pecado, arrepintiéndose de corazón para volver nuevamente al camino de la obediencia a Dios. Esa es su manera de vivir. Finalmente, ese verbo guardar que el apóstol Juan utiliza allí no se refiere, fíjate bien, cuando habla de guardar, curiosamente el apóstol Juan no utiliza la palabra obedecer, aunque la implicación es obedecer, sino que utiliza la palabra guardar. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocerle? Porque guardamos sus mandamientos. Pero ese verbo guardar no quiere decir simplemente memorizar. No quiere decir simplemente almacenar sus mandamientos. Estar consciente de sus mandamientos. No. Ese verbo guardar hace referencia no solamente a la actitud externa, no solamente al acto externo, sino que habla acerca de nuestra actitud interna. De hecho, ese verbo guardar hace referencia a nuestra disposición interna, a la disposición del corazón, de la voluntad que desea los mandamientos de Dios. De hecho, esa palabra, guardar, ese verbo se traduce en otros lugares, se traduce como vigilar. ¿Qué es lo que hace el creyente genuino? Se mantiene vigilando, atento, prestando atención. Fíjate bien, con la actitud de su corazón de conocer los mandamientos de Dios porque quiere vivir conforme a los mandamientos de Dios. No nos sirve de nada, hermanos, no nos sirve de nada conocer los mandamientos de Dios y vivir en desobediencia a ellos. Al contrario, conocer la palabra de Dios lleva consigo la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios. Si nosotros no vamos a la iglesia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, buscando conocer a Dios más y buscando conocer su voluntad para vivir conforme a ella, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que Juan está diciendo allí. No somos cristianos si hacemos eso. ¿Cómo sabemos? Dice, porque guardamos
sus mandamientos, porque buscamos con atención los mandamientos de Dios y vigilamos nuestra vida de manera que nos mantengamos obedeciéndolos y checamos nuestra vida para ver si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Así que no está hablando simplemente de una obediencia externa, porque es posible, fíjate bien, es posible obedecer a Dios sin amar a Dios, pero no es posible amar a Dios sin obedecer a Dios. Así que entonces el creyente genuino anhela obedecer a Dios. Y ahí debe de comenzar nuestro examen. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es lo que nosotros somos dentro de nosotros. Es el deseo de nuestra vida, es el deseo de nuestro corazón vivir en obediencia a Dios. Conocer la voluntad de Dios porque queremos hacer la voluntad de Dios. Juan dice, en esto sabemos, en esto podemos estar seguros, en esto podemos identificar que tenemos una relación salvadora con Dios, en que deseamos su palabra, deseamos sus mandamientos, porque queremos vivir conforme a ellos. Y vigilamos nuestra vida y nos esforzamos en la gracia de Dios para obedecerle a Él. Fíjate bien, el cristiano genuino no vive escogiendo qué quiere obedecer y qué no quiere obedecer. Esto sí me gusta, esto no me gusta. En esto sí estoy de acuerdo, eso lo voy a obedecer. En esto no estoy de acuerdo con Dios, perdón Dios, pero no te voy a obedecer. Eso no hace un cristiano genuino. Porque por definición un cristiano genuino es alguien que se ha rendido a Jesús como Señor. Y el Señor es el que manda. Así que Señor, es posible que no me guste algo que tú dices, pero si tú dices, así debe de ser. Es posible que me cueste trabajo, Señor, pero si tú lo dices, así debe de ser. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que yo anhelo hacer, aunque haya una parte de mí que por tener una costumbre que está equivocada, se resista a eso que tú dices. El cristiano genuino no hace a un lado los mandamientos que no le gustan o que le cuestan trabajo. El cristiano genuino anhela y busca obedecer a Dios en todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Y es por eso que Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, fíjate bien, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Luego añadió, si alguno me ama, guardará mis palabras. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Está hablando de esa relación que Dios tiene con aquellos que le siguen, con aquellos que le aman, con aquellos que le obedecen, no solamente externamente, sino desde la actitud de su propio corazón. Por eso Jesús dijo que los que hacen la voluntad del Padre, los que practican la voluntad del Padre, los que ponen en práctica la voluntad del Padre, son los que entrarán en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace. No porque el hacer nos consigue ganar el reino de los cielos, sino más bien porque el obedecer la voluntad, el obedecer lo que Dios dice es la evidencia de que nosotros hemos sido regenerados, de que nosotros hemos nacido de Dios y la simiente de Dios está en nosotros y permanece en nosotros. Allí comienza nuestro examen. La obediencia no es opcional para el cristiano genuino. Ahora bien, el apóstol Juan no deja este mandamiento ahí en el limbo, no deja este mandamiento en el aire, sino que él aterriza ese mandamiento y explica ese mandamiento de una manera que nosotros podamos comprenderlo. Fíjate bien,
Nos dice ahí en versículos 4 al 6, Él nos explica diciendo, el que dice. Eso quiere decir que había personas en las iglesias que estaban haciendo eso, que estaban diciendo, como dice el apóstol Juan allí, yo he llegado a conocerle, pero que no guardaban sus mandamientos. Yo le conozco, pero no guardaban sus mandamientos. Yo soy cristiano, pero no guardaban sus mandamientos. Y el apóstol Juan no dice, no somos nadie para juzgar a nadie. Si Él dice que es, tú tienes que creerle que lo es. Dice el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. No importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuánto sepa, no importa cuántos versículos pueda citar de memoria, no importa si es una teología sistemática andando. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, no vive en obediencia a sus mandamientos, como patrón, nuevamente recordemos eso, como patrón de vida, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Quizá estas personas pensaban que el simple hecho de conocer la palabra de Dios los hacía salvos, los hacía cristianos. De hecho, el apóstol Juan se estaba enfrentando a lo que eran los primeros pasos en el movimiento gnóstico, en donde ellos decían la manera de relacionarte con Dios es acumulando conocimiento. Y hoy en día muchos cristianos piensan así. Si hay algo que nosotros tenemos hoy en día es una abundancia de fuentes de conocimiento, de fuentes de información. Tenemos decenas y cientos quizá de predicadores y libros disponibles y recursos y revistas. Pero desgraciadamente esta generación, aunque tenemos tantos recursos, sin embargo, dos cosas. La gran mayoría de los cristianos viven muriéndose de hambre, aun cuando hay tantos recursos. Y número dos, así como el niño vive escogiendo las frituras y vive escogiendo la chatarra, así muchos cristianos viven escogiendo en el internet las cosas que no alimentan. Solamente alimentan su orgullo, solamente alimentan su vanidad, solamente buscan a aquellos predicadores que les dicen lo que quieren escuchar. Jesús dijo, el que conoce, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta generación de cristianos no busca los mandamientos de Dios, busca las promesas de Dios. Y hay hasta Biblias en donde te subrayan las promesas de Dios. Yo quiero ver si hay Biblias en donde subrayan los mandamientos de Dios. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ellos estaban familiarizados con las Escrituras, ellos podían citar las Escrituras, y ellos decían que tenían una relación personal y salvadora con el Señor por la información que ellos tenían. Sin embargo, Él dice, no, no es así. Ese conocimiento debe traducirse en un cambio de vida. Paulatino, no perfecto. No podemos esperar mientras nosotros vivimos en esta vida, mientras nosotros vivimos en este cuerpo, no podemos esperar que un cristiano sea perfecto. No podemos esperar que un cristiano ya no caiga. No podemos esperar que un cristiano ya no peque. Eso no es lo que define un cristiano. ¿Y cuántas veces cuando nosotros estamos caminando con el Señor, la gente es lo que te dice, ¿sí o no? Se supone que eres cristiano. Y mira lo que haces. ¿Y sabes qué es lo que hace un cristiano? Por lo común. Es que los cristianos no somos perfectos. Y empieza a excusar su pecado y a minimizar su pecado en lugar de reconocer
que lo que hizo está mal y por eso te lo están señalando. Y decís, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Eso que dije no es verdad. Eso que hice no es de un cristiano, perdón. En lugar de hacer eso, empezamos a justificarnos y a tapar nuestro pecado. El Espíritu Santo deja claro, si vivimos nosotros en desobediencia a la palabra de Dios en alguna área de nuestra vida, como una manera de vida, como una práctica, como un hábito, la realidad es que no somos cristianos. Somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso Juan nos dice enseguida que todo aquel que afirma ser cristiano y que dice conocer a Dios y tener una relación de comunión con Dios, pero no vive en obediencia, es un mentiroso. Jesús mismo señaló en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. O lo podemos decir de otra manera, el que no guarda mis palabras, no me ama. No me ama. Pero nosotros reinventamos o redefinimos el amor a Dios como algo emocional, como algo sentimental. Es que siento bien bonito, claro que lo amo. ¿Sí? Cuando leo su palabra no puedo dejar de llorar y por eso sé que lo amo. Y luego la cierro y vivo en desobediencia a ella, pero Dios sabe que lo amo. El Señor le dijo al rey Saúl en su desobediencia, en 1 Samuel capítulo 15, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Fíjate bien, ¿qué le complace al Señor? ¿Sacrificios, holocaustos, ofrendas o la obediencia a su palabra? La obediencia a su palabra. Es más, Él dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y luego le dice al rey Saúl, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso Jesús advirtió en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás los conocí. Está hablando de esa relación, de ese conocer. Obviamente, claro que te conoce, claro que te identifica, pero dice, jamás tuve relación contigo. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Te das cuenta? Los que practican la iniquidad. Así que entonces los que viven practicando la iniquidad, los que viven practicando la desobediencia a Dios en algún área de su vida y no tienen intención de cambiar, no buscan cambiar, no tienen un deseo por cambiar, no son cristianos genuinos y no verán la vida, dice el apóstol Juan en capítulo 3, versículo 36. No verán la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. En cambio, los cristianos genuinos, fíjate bien, ahí en versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquel que guarda su palabra. Fíjate cómo ahora define esos mandamientos de los que habló anteriormente. En versículo 3 ahora los define como su palabra. Esos son sus mandamientos. Su palabra. El que practica, el que guarda, el que observa cuidadosamente su palabra para ponerla por obra, en él en verdad, el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora bien, ¿a quién se refiere cuando dice el amor de Dios se ha perfeccionado? Hay tres maneras en que generalmente se ha entendido esta expresión, el amor de Dios. Una es el amor que Dios tiene hacia nosotros, en Él verdaderamente el amor de Dios hacia Él se ha perfeccionado. Otros entienden que es el amor del cristiano hacia Dios, el amor de Dios, el amor hacia Dios se ha perfeccionado.
Y otros entienden que esta frase se está refiriendo al amor de Dios en el cristiano. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el contexto, todo el contexto de esta epístola del apóstol Juan, en donde él nos ha estado hablando de nuestra relación con Dios, de cómo mostramos nuestro amor a Dios, lo más lógico es pensar que él se está refiriendo al amor que nosotros mostramos a Dios. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? En aquel que obedece sus mandamientos, demuestra que verdaderamente el amor de él hacia Dios se ha perfeccionado. Y esto queda claro cuando nosotros vemos ahí mismo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 3, fíjate bien, porque este es el amor de Dios. Nuevamente está hablando del amor de Dios, la misma expresión, el amor de Dios. Fíjate bien cuál es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ese es el amor de Dios, no el amor de Dios hacia nosotros, ese es el amor de Dios, de nosotros hacia Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que nuestro amor por el Señor, dice allí, se ha perfeccionado verdaderamente cuando nosotros buscamos obedecer a Dios. Y cuando habla acerca de que el amor que nosotros tenemos por Dios se ha perfeccionado, no está hablando de perfección en el mismo sentido que nosotros comúnmente entendemos esa palabra. No está hablando de que nuestro amor es perfecto, nuestro amor es puro ya. Ese verbo se ha perfeccionado en el griego se refiere a que ha llegado a su fin, a su propósito, que se ha cumplido. De hecho, la raíz de esta palabra es aquella que Jesús utilizó en la cruz cuando dijo, consumado es. Tiene la misma raíz, ha llegado a su propósito, ha llegado a su fin, ha llegado a su manifestación. En otras palabras, solo el que guarda su palabra, la palabra de Dios, solo el que anhela y se esfuerza por vivir en conformidad con la palabra de Cristo, ama a Dios como Dios quiere que le amemos a Él. Esa es la manera de amar a Dios. Esa es la manera en que el amor a Dios llega a su fin, a su propósito, a su cumplimiento, cuando nosotros obedecemos a Dios de nuestro corazón. Pero Dios no nos ha dejado solamente allí, sino que Dios nos ha puesto un ejemplo para que nosotros sigamos y nosotros imitemos. Y ese ejemplo es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, nos dice ahí enseguida. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En esto sabemos. El que dice que permanece en Él debe, no es opcional, debe caminar, debe vivir como Cristo vivió. No está hablando en perfección, obviamente, está hablando en obediencia, porque eso es de lo que está hablando en este pasaje. Ahora bien, no en una obediencia perfecta, porque la obediencia de Cristo era una obediencia perfecta. Fue una obediencia completa, perfecta, pura, de corazón a Dios. Jesús jamás desobedeció a Dios. Es más, Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, dijo en Juan capítulo 4. Esa es mi comida. Eso es lo que me sostiene. Eso es lo que mantiene mi vida, hacer la voluntad del que me envió. También dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre, siempre hago lo que le agrada. Obviamente nosotros estamos a kilómetros de años luz de distancia de eso. Sin embargo, es interesante que Él nos pone el ejemplo de Jesús, porque los cristianos tenemos la tendencia a pensar que cuando ya nos hemos despojado de los vicios más llamativos, escandalosos, ya le hicimos. No robo, no mato, ¿sí o no? Y generalmente usamos esos.
Pero ¿qué hay de las actitudes de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de lo que nosotros vemos? De tal manera que al poner el ejemplo de Cristo, siempre hay oportunidad para crecer. ¿Sí? No es para desanimarnos, al contrario. Es para poner nuestra mirada en Cristo y decir, yo quiero ser como Él. Y cada día despertarnos, y como dice el apóstol Pablo, no fijarme solamente en lo que ya quedó atrás y decir, ya lo obedecí ayer, sino decir, aún hoy puedo obedecerlo más. Ayer quizá no hice tal cosa, pero no solamente la vida se trata de no hacer, la vida se trata de hacer también. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo quiere Dios que yo piense? ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? ¿Cuáles deben de ser mis actitudes? Y entonces siempre tenemos oportunidad para crecer. Cristo anduvo en obediencia a Cristo y ese debe de ser entonces el patrón de nuestra vida. Que no pase un día, hermano, hermana, que no pase un día en que en cuanto tú te despiertes tú digas, hoy yo quiero obedecer más a mi Señor. No estoy contento con mi obediencia. No estoy totalmente satisfecho con mi obediencia. Quiero obedecerle más. Quiero obedecerle más profundamente. Y tú dices, ¿cómo hago eso? Tienes el ejemplo de Cristo. Y puedes mirar a Cristo y Él nos enseña que siempre hay oportunidad para crecer. Así que entonces ahí debemos cuestionarnos y debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿es esta la manera en que yo estoy viviendo? ¿Es este el deseo de mi corazón? ¿Es este el patrón de mi vida? Que aun cuando mi obediencia no es perfecta a Dios, lo que yo observo es un patrón de un deseo y una búsqueda continua y un esforzarme continuamente por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un cristiano genuino. Y es muy fácil decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Porque hablar de los mandamientos de Dios y enseñarnos el ejemplo de Cristo va aterrizando cada vez más cómo el cristiano vive en obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, es necesario aplicar este principio a nuestra vida como individuos, como cristianos, como congregación. Y las iglesias a las cuales el apóstol Juan está hablando no son muy diferentes a las iglesias de hoy en día. De tal manera que el apóstol Juan procede a poner el dedo en la llaga. Una cosa es decir, el cristiano debe vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí tienen el ejemplo de Cristo. Ahora pasamos a algo mucho más práctico, que era aquello con lo cual esas iglesias estaban batallando. Y era el mandamiento de amarse unos a otros. Entonces dice, ok, vamos a aplicar esto. Fíjate bien. Versículos 7 y 8. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo. No les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. ¿El principio de qué? Ya había dicho en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio. ¿Cuál principio? No el principio de la creación, el principio cuando el evangelio les fue anunciado. Este es el mandamiento que han tenido desde que escucharon el mensaje del evangelio. Y ese mandamiento no es otra cosa que el evangelio mismo. Fíjate bien, el mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Lo que es desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que han palpado en nuestras manos, lo que les hemos transmitido, lo que les hemos proclamado a ustedes. Ese es el mandamiento. Porque el evangelio no es opcional, el evangelio es un mandamiento. Y es el mandamiento de rendirnos a Cristo como Señor. Es el mandamiento de arrepentirnos de nuestro pecado, rendirnos a Cristo para seguir a Cristo. Ese es el evangelio, renunciar a nosotros mismos para seguirle a Él. Y no es un mandamiento nuevo, no es un mandamiento nuevo, no es un mandamiento que ellos desconocieran, no es un mandamiento diferente, es un mandamiento antiguo.
De tal manera que el mandamiento antiguo, el Evangelio, la palabra del Evangelio, es el mandamiento que nosotros debemos seguir. Y este es su mandamiento, dice capítulo 3, versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el que Él ha enviado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Creer en Cristo entonces, rendirnos a Cristo como Señor, como Mesías, como Rey, es su mandamiento, y cuando nosotros nos rendimos a Él, uno de esos resultados de nuestra obediencia a Él va a ser que nos amamos unos a otros. No es un mandamiento nuevo. Fíjate bien, luego dice enseguida, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo. Y aquí es donde algunos dicen, ¿ves? Ahí se está contradiciendo. De un versículo al otro se está contradiciendo. Ahí dicen, no les escribo un mandamiento nuevo. Versículo 8. Les escribo un mandamiento nuevo. ¿O qué pues? ¿Está escribiendo un mandamiento nuevo o no está escribiendo un mandamiento nuevo? La Biblia jamás se contradice. El apóstol Juan dice, por otra parte, es decir, en otro sentido, este mandamiento que yo les voy a decir no es un mandamiento nuevo, lo han tenido desde el principio, pero en otro sentido es un mandamiento nuevo. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Fíjate bien enseguida. El cual es verdadero en Él, esto es Cristo, y en ustedes. En otras palabras, este mandamiento antiguo solamente lo teníamos en la forma de ese mandamiento, pero ahora ha sido hecho visible de una manera perfecta en Cristo. Y ese mandamiento, puesto que ustedes han nacido de nuevo y Dios ha derramado su amor en sus corazones por medio del Espíritu Santo que les fue dado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5, entonces es verdad en Cristo y es verdad en ustedes. De tal manera que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que dice, nuevamente volvemos a estas personas que dicen ser cristianos genuinos y que quizá están diciendo nosotros sí obedecemos los mandamientos de Dios, entonces sí somos cristianos genuinos, pero no aman a su hermano, entonces no son. El que dice que está en la luz, el que dice que permanece en la luz, y este es Cristo, el que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Y hay personas, somos buenos para desligarnos, decimos, bueno, eso no aplica para mí, porque yo no aborrezco a mi hermano. Y si tú le preguntas a la mayoría de las personas, no van a reconocer abiertamente, yo odiar a mi hermano. Aborrecer a otras personas, odiar a otras personas, no me caen bien, no me llevo con ellas, no tengo trato con ellas, pero no las aborrezco. Es más, ni las amo, ni las aborrezco. Estoy en medio. Y entonces lo que hace el apóstol Juan es, déjame decirte, no hay más que de dos sopas. O los amas o los aborreces. Dice ahí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y por si esto no fuera suficientemente evidente, Él nos enseña más adelante que el amor, fíjate bien, ahí mismo en 1 Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, un versículo muy conocido, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hasta ahí vamos bien. El que no ama no conoce a Dios. Ya no dice el que aborrece
dice el que no ama, porque no amar delante de Dios es lo mismo que aborrecer. El que ama es de Dios, el que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, no es de Dios, es lo mismo que Juan está diciendo aquí. Dios ha derramado su amor en los cristianos y por eso los cristianos podemos amar. En esto conocemos el amor, en que Dios, en que Él, hablando de Cristo, Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, está en tinieblas. Está en tinieblas. No importa cómo se sienta. No importa cuántos años tenga en la iglesia. No importa cuánto sepa. Está en tinieblas. Y no solamente está en tinieblas, fíjate bien. Anda en tinieblas. Vive en tinieblas. Camina en tinieblas. Y no solamente eso, sino que no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea, no solamente está en tinieblas, no solamente vive en tinieblas, sino ni siquiera se da cuenta que está en las tinieblas porque las tinieblas han cegado sus ojos. La tercera evidencia, hermanos, de que hemos nacido de Dios es que obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos, eso es en lo que pensamos. Y eso es en lo que nos esforzamos día a día, en el poder del Espíritu, porque no podemos por nosotros mismos. Podemos tener la intención, podemos tener toda la fuerza de voluntad, pero necesitamos recurrir a Él y decirle: Señor, fortaléceme, porque yo no puedo amarte como yo quisiera amarte. Yo no puedo obedecerte como yo quisiera obedecerte, pero con tu fuerza, con tu poder, yo quiero negarme a mí mismo para crecer en obediencia a ti. Y yo quiero vigilar tu palabra y conocer tu palabra, porque quiero conocer qué es lo que tú dices, porque así quiero vivir. Y trabajar día a día. Y cuando nos tropezamos y caemos y pecamos, desobedecemos a Dios, reconocemos nuestro pecado y vamos delante de Dios, lo confesamos y volvemos al camino de la obediencia a Él. Vamos a orar. Padre, Señor, quisiéramos que nuestra obediencia a ti fuera perfecta. Que te amáramos con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Señor, pero aún como el apóstol Pablo decía, estamos en este cuerpo de muerte. Señor, pero nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es dedicarnos a nuestra salvación, es crecer en nuestra obediencia a ti con la ayuda de tu Espíritu, buscándote a ti, no confiando en nosotros mismos ni en nuestra habilidad, sino confiando en tu habilidad y siendo cada vez más prontos para disciplinarnos y para pedir ayuda si es necesario. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Porque si decimos que estamos en ti, pero no amamos a nuestros hermanos, no nos interesan nuestros hermanos, no nos relacionamos con nuestros hermanos, y estamos en pleitos y en divisiones con nuestros hermanos, la verdad no está en nosotros. Porque tú nos llamas a amarnos como tú nos has amado. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.